¿Quién soy? Una mujer de 52 años que perdí la vista hace 8. El tema del victimismo es que mucha gente, como tú mencionas, solo se pregunta el por qué. ¿Por qué la vida es tan mala? ¿O por qué Dios contra mí? O sea, ¿qué hice yo para merecerlo? No es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Te voy a ser muy honesta. Al principio fue muy duro. Sí. Y no encontré el camino. Y me topaba y me topaba. Fueron muchas noches de oscuridad. Fueron muchas noches de lágrimas. Y muchas noches de decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer sin mis ojos? No hay nada que hacer y no voy a volver a ver a mi esposo. Y no voy a ver mis diseños. Y no voy a ver a mi familia. Y el sol. En Voz Alta, conversaciones que hacen la diferencia en un mundo de indiferencia. Presentado por Emanuel y Héctor Senties. Gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de En Voz Alta. Hoy tenemos un capítulo muy especial. Es un tema que es importante hablar, que de pronto hasta pareciera estar de moda, donde la gente se aprovecha y la gente lo empiezan a utilizar de formas que no necesariamente son las correctas. Pero para eso ahorita, antes de comenzar, quiero recordarles que como siempre estoy con mi hermano Héctor. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar nuevamente con ustedes en este capítulo que es sumamente especial porque, como bien menciona Manuel, tenemos un tema en el que hoy en día parece que está de moda y que es lo mejor, ¿no? El cómo sentirse y muchas veces hasta confunde la manera, ¿no? Este tema del victimismo es un tema que creo que hoy en día está muy en auge y que todas las personas piensan que por ser víctimas, pues es mejor que lo que realmente es. Entonces, creo que platicar ese tema y con la invitada que tenemos el día de hoy, pues qué mejor para que nosotros podamos llevar ese mensaje que siempre tenemos para darles. Pero antes de presentar a la gran invitada que tenemos hoy, queremos agradecer a los patrocinadores del podcast, que es Liverpool. Entonces, por favor, gente, sigan como siempre apoyando, compartan estos capítulos. De verdad que crean que los temas que se están tocando hoy en día es para ustedes, es con la intención de pues sembrar un buen mensaje. Y ahora sí, vámonos de lleno con el capítulo. Tenemos nada más y nada menos como invitada a Jackie Pulido. Jackie, muchísimas gracias por acompañarnos. Para la gente que no te conoce, cuéntanos en gran escala, porque ahorita vamos a ir hablando más de ti. ¿Quién eres? Hola Manuel. Hola Héctor. ¿Quién soy? Una mujer de 52 años que perdí la vista hace 8 por cuestiones de salud que tuve. Y que hoy por hoy veo la vida de una forma distinta. Qué interesante. Miren, desde ya saben que obviamente el tema lo vamos a enfocar un poco como entrevista, pero al final de cuentas este tema lo tienen que intentar aplicar cada quien en su vida de forma personal. Siempre intentamos traer gente que inspire, gente que motive, gente que está haciendo la diferencia en un mundo de indiferencia. Pero antes de meternos bien al tema, Jackie, tenemos aquí una sección donde hacemos preguntas rápidas. Es un juego que se llama ¿Qué prefieres? Donde la dinámica es te vamos a dar 2 opciones y tú tienes que, de forma rápida, sin analizarlo tanto, decirnos qué es lo que tú prefieres. O sea, escoge una de las 2 respuestas. ¿Estás lista? Sí, buenísimo. Ok. ¿Qué prefieres? ¿Queja o solución? Solución. ¿Qué prefieres, Jackie? ¿Llorar o actuar? Actuar. ¿Qué prefieres? ¿Ceguera física o ceguera mental? Ceguera física. ¿Qué prefieres? ¿Oscuridad o luz interior? Luz interior. ¿Qué prefieres? ¿Rendirse o perseverar? Perseverar. ¿Qué prefieres? ¿Lástima o admiración? Admiración. ¿Qué prefieres, Jackie? ¿Pasado o presente? Presente. ¿Y qué prefieres, Jackie? ¿Miedo o fe? Fe. ¿Qué prefieres? ¿Víctima o protagonista? Protagonista. ¿Qué prefieres? ¿Sentir o pensar? Sentir. ¿Qué prefieres? ¿Cerrar los ojos o abrir la mente? Abrir la mente. ¿Qué prefieres? ¿Solo o acompañado? Acompañado. Pues ahora sí, gente, este tema y este capítulo, créanme, va a ser muy interesante. Entonces vamos a entrar de lleno a lo que es el capítulo de hoy, que es victimismo. Jackie, tú en palabras grandes, ¿qué nos podrías decir que significa ser, bueno, más bien el término victimismo? ¿Qué es el victimismo para ti? Mira, estar en un lugar donde la queja, el no saber qué hacer, el no alzar la mano a tiempo, el solo decir necesito atención sin decirlo y no buscar soluciones al problema, no buscar caminos
en esos lugares donde no encontramos ese lado, esa luz, esa opción. Tomar malas decisiones. La verdad es que el victimismo puede ser de muchas formas, se puede definir de miles de formas, para miles de personas de diferentes edades. La verdad es que es preocupante y a mí me gustaría abordar el tema desde mi historia. Ustedes ya sabrán qué me van a preguntar y todo esto, pero la verdad es que soy fanática de decir adelante a todo. Mira, antes que nada, y para la gente que está escuchando el podcast, su hermosa familia Jackie está detrás de cámaras y creo que eso también es padre. O sea, ver esta unión. Ahorita fuera de cámara estábamos platicando un poquito con su esposo y también la mentalidad que él trae y todo esto. Pues obviamente nos damos cuenta que pues hay mucha gente de valor. O sea, ahorita tristemente solo tenemos 3 micrófonos. En otro momento a lo mejor habrá oportunidad de platicar con él y ahora que él nos cuente su visión. Pero, a ver, claramente sí nos interesa mucho que tú, a partir de tu historia, de tu experiencia, de tus vivencias, nos cuentes un poquito de cómo esta vida que de pronto pareciera que da un giro completo y que las puertas se cierran, porque, pues digo, la gente que escuchó, la ceguera estuvo a partir de hace 8 años para acá. O sea, no es algo con lo que ya has nacido. Así ¿Cómo es este cambio de tu vida, de tener visión, de ver, a de pronto ya no? O sea, si nos pudieras explicar o platicar cómo pasó todo. Sí. Bueno, cuando yo llego al hospital, voy a irme un poquito más atrás. Cuando yo llego al hospital inconsciente, ya convulsionándome, y a mí me cuentan, ¿verdad? Porque pues, obviamente no estaba consciente, que fue algo tremendo. Físicamente fue mucho trauma en mi cuerpo, porque con las convulsiones, que lo único que gritaban era falta oxígeno, por un trombo que tenía en lo que es las válvulas que pasan el oxígeno al cerebro, de los pulmones al cerebro. Eso se llama tromboembolia pulmonar. Yo tenía una tromboembolia pulmonar, nadie lo sabíamos. En ese momento llegó ese coágulo y ahí se alojó y ahí se quedó, y fue lo que ocasionó todo lo que a mí me pasa. La verdad es que yo caigo en un sueño profundo, en un coma de 10 días, y cuando abro los ojos, después de que yo empecé, esto es muy curioso, porque yo empecé a escuchar pájaros reales en el hospital, pío pío, así como le hacen los pajaritos. Y la verdad es que con todos los medicamentos que yo tenía, porque estaba enchufada por todos lados, estaba yo en terapia intensiva, pues no está padre decirlo, pero sí estaba muy drogada. Entonces yo estaba viendo cosas que no existían. O sea, estaba alucinando, ¿no? Entonces, pues yo estaba en una jaula de un pájaro, y como yo escuchaba los pájaros, decía, o sea, yo volteaba hacia arriba porque era una jaulototota, ¿no? Yo estaba sentada en el palito donde se paran los pajaritos. Entonces yo decía, ¿por qué estoy aquí? ¿Quién me tiene? Y yo no entendía nada de nada después de ese coma que desperté. Pero después volví a dormir y no sé cuánto tiempo pasó, desperté y ya ahí estaba en mis 5 sentidos, 4. Según yo 5, pero en ese momento eran 4, y yo sí veía, pero insisto, cosas que no estaban. Y poco a poco empecé a ver gris, cartón de huevo. Siempre les digo lo mismo porque ese gris, tal cual, ¿no? Sí. Entonces dije, no veo. Y cuando dije, no veo, así como millones de médicos se acercaron a esa pequeña cama de terapia intensiva, y yo lo sentía muy cerca de mí, prácticamente encima. Aquí sentía uno un poquito más atrás, unos un poquito más, yo creo que eran 10, 12 médicos, y todos abordándome. ¿Qué pasó? ¿Y sabes quién eres? ¿Y sabes cómo te llamas? ¿Y sabes en dónde estás? ¿Qué año es? Y yo, sí. Y yo me sonreía, ¿no? Decía, sí. A ver, sí sé dónde estoy. Sí sé cómo me llamo. Sí. Y le decía, ¿por qué me preguntan esas cosas? Mi mente no entendía nada. Hasta que un médico un poquito más lejos, más allá de mis pies, dijo, no deberías de saberlo. Y cuando me dijo no deberías de saberlo, lo que yo estaba contestando, sobre todo el 2 más 2, ¿cuánto es 2 más 2? Que yo me reí. Me quedé muy inquieta, intranquila, con miedo, con incertidumbre, porque cuando te pasan las cosas piensas
que todo tiene solución. Sí. Que todo va a estar así, ¿no? Que, ay, ahorita te van a decir, tómate esto, o te inyecto esto, o tienes este tratamiento, y todo va a llegar otra vez como estaba. O sea, va a regresar esa vista, va a regresar la luz, va a regresar lo que tú conoces. Y la verdad es que conforme fueron haciéndome estudios, porque ellos tampoco se esperaban que yo no viera, después de unos días, no recuerdo si fueron 5 quizá, no sé, varios, no, una semana, un poquito menos, llegó un médico, el doctor Emiliano, y me dijo, se sentó junto a mí, me tomó la mano y me dijo, Jackie, tu diagnóstico se llama neuropatía óptica isquémica. Y yo así, ¿qué es eso? No sabía. Sé cómo se come. Sí, ¿qué es eso? Y me dijo, tus 2 nervios ópticos, cuando tú tuviste tus 2 paros cardíacos, que fueron 8 minutos, sí fueron lo suficientemente fuertes. Él se refería a la presión que te dan, y rápidos en cuanto al tiempo, para que esa sangre empezara a bombear nuevamente en todo tu cuerpo, en tus órganos, que tú tengas obviamente ese corazón maravilloso ahí latiendo y todo lo demás. Pero no fue lo suficientemente ni fuerte ni rápido para llegar a tus 2 nervios ópticos, a ambos. Sí. Yo sí los ubico, sí me acordaba de los esquemas de la primaria. Y me dice, bueno, están muertos, están necrosados, no funcionan. Y te tengo que decir que no hay remedio. Hoy por hoy en la medicina no existe nada que hacer. Entonces, no me puse loca, no grité, no lloré, no. Simplemente mi cabeza estallaba en preguntas, pero preguntas no para el médico, preguntas para Dios. Preguntas que me enojé con él muchísimo. Yo soy creyentísima, lo amo, pero yo estaba enojada y decía, o sea, yo soy diseñadora gráfica, vivo del color, amo la belleza de todo, admiro todo lo lindo que nos das todos los días, las flores, todo. ¿Por qué? Porque yo no entendí el para qué, ojo, yo nada más por qué y por qué. Y después ya fui mejorando, me bajaron a piso, como le llaman ellos, y ya no estaba en esa terapia. Sin embargo, mi reloj biológico estaba loquísimo y yo dormía de día y velaba. De noche era mi día, en la noche. Y en esa oscuridad, en ese silencio, hablaba con él y le cuestionaba todo. Sin embargo, él no me respondía con palabras, pero me empezó a responder con las personas que estaban cercanas a mí. No necesariamente mi familia. Hablo de la chiquita que hacía la intendencia en ese cuarto, o de la enfermera, o de un doctor, o de cualquier persona que se acercaba a mí y me decía algo que me respondía a lo que yo preguntaba sin tener idea que lo estaba haciendo, incluyendo canciones. Linda, una chiquita preciosa que me ayudaba con esa limpieza del cuarto, que se hizo mi amiga. Un día, de buenas a primeras, agarró su celular. Yo estaba acostada ahí y me lo puso en mi almohada. Y la canción que me puso me contestó muchas de las preguntas que yo le hacía. Y empecé a entender un poquito más y más. Todo esto tomó todavía más forma cuando los médicos me dijeron, Jackie, ¿tú crees en los milagros? ¿Crees en Dios? Y yo, sí. Los milagros no sé, pero Dios sí. Me dice, tú no deberías de estar viva. Tú ya deberías de tener, no sé, vamos a suponer que ya habían pasado, no sé, tanto tiempo o tantos días. Me decía, sí, tenías de tener 5 días sin vida. Independientemente de lo que yo viví, ¿no? Mi experiencia de cercana a la muerte. Pero estoy hablando de ya que no regresar, ¿no? Entonces, cuando ellos me empezaron a decir cosas como, por ejemplo, Jackie, ¿te has dado cuenta lo consentida que estás de allá arriba? Y yo, ¿sí? ¿Yo? ¿Consentida yo? Dice,
Es que, a ver, por mucho menos, las personas no lo logran. Sí. Y tú tienes, en ese momento yo tenía 44 años. Y me dijo, tú tienes 44 años. Hay personas de 17, de 5, de 2 meses, que no lo logran. Y son personas que tienen todo por delante. Hablando de tiempo, de vida, ¿no? Y me empezaron a caer 20, ¿no? Así de, ok, estoy viva, estoy ciega, sí, pero estoy viva. Y no debería. Y no debería de hablar, y no debería de moverme, y no debería de recordar, y no debería de sentir, y no debería de nada. Porque el daño en el cerebro, según me cuentan, del lado derecho, pues fue severito con esas convulsiones. Dejó bastante daño ahí. Y como fue demasiado tiempo sin el oxígeno en el cerebro y sin los latidos, fueron 15 minutos prácticamente en otra parte, pues ellos no sabían qué tanto daño tenía. El que sabía era Julio, ¿no? Que le decían en todas esas juntas de terapia intensiva en la madrugada, si despierta del coma, no la vamos a regresar ya, porque no es justo para ella. Sí. Y tampoco para ustedes. Pero le dijeron, mejor prácticamente que no despierte, porque pues va a ser un vegetal. Uh-huh. Si bien le va a estar completamente adormecida al lado izquierdo de su cuerpo, y es la parte donde va a tener el sentimiento, donde no va a tener el sentimiento, el saber quién es ni ella ni ustedes, y no va a sentir nada. O sea, va a estar tremendo. Va a estar tremendo. Y bueno, Julio fue el que dijo, no importa, ¿no? A mí entréguenme la viva, sea como sea. Pero bueno, el punto y a lo que voy es con todo esto del victimismo. Sí, abres los ojos, no hay nada. No hay nada y hay queja. Y empieza la queja. Y empiezan las preguntas. Y empieza el ¿por qué a mí? Y empieza el no entiendo nada. No entiendo nada. Pero conforme fueron pasando los días y me fueron compartiendo esos médicos esta historia y no deberías de estar y que era muy consentida y que ellos le dieron a Julio ni el 1% de posibilidades que yo sobreviviera. Entonces ahí fue cuando a mí con esas canciones y esas personas que entraban al cuarto y mi mente en esas noches que eran mis días, fue cuando yo empecé a decir, ok, entiendo que tú no te equivocas, yo sí. Y como yo sí me equivoco y no entiendo nada, necesito que me des fuerza, le decía yo, necesito que me des luz, porque ya no la tengo. Entonces, si me agarras fuerte de la mano, yo voy a donde me digas que vaya y voy a hacer lo que tú me digas que haga, porque si estoy aquí, entiendo que es por algo. Solo dime qué es, porque no lo sé. Entonces, poco a poco, conforme fue pasando el tiempo, yo empecé a nombrarme. Soy un milagro, porque él quiso que yo estuviera aquí. Y entonces tengo que investigar para qué. ¿Cuál es mi nuevo propósito, mi misión? Porque definitivamente workaholic del diseño ya no voy a hacer. Uh-huh. Ya no voy a estar detrás de esa pantalla. Y yo me acordaba mucho de esas personas que yo nunca conocí, pero que sé que existen y que estoy consciente de que en todo el mundo existen, que no lo logran, por enfermedad o por cualquier otra situación, accidente, desgracia, qué sé yo. Y entonces le empecé a agradecer más y empecé a preguntar más, pero era no para cuestionar, sino para decir, guíame. Y ahí fue cuando en ese hospital todavía, acostada, empecé a crear en mi cabeza, como buena diseñadora, porque la creatividad sigue ahí, un video, que es el que está ahorita en redes sociales, en mi canal. Fue mi primer video donde hablo de mi historia, desde que yo nazco hasta que yo salgo del hospital. Todo con dibujos los quise en línea, muy delgados, como si fueran en lápiz o en un plumón Sharpie negro. Uh-huh. Completamente en blanco y negro. No quería color, nada de eso, nada más quería contar una historia difícil, un poquito ruda, inesperada, pero sumamente hermosa. Y había mucho que decir, y había mucho que compartir. Y por eso es que así empezó todo, porque esa idea se creó ahí, se
nació ahí y fue cuando todo esto se detona, ¿no? Porque empezando a ver los comentarios de ese video, empezando a ver las personas que empezaban a mandar mensajes diciendo, oye, es que yo te escuché y yo quiero conocerte, mi esposa le pasó esto, o a mi hijo le pasó aquello, o cosas así. Dije, fue cuando también se detonó el, voy a hablarle a demás personas y voy a exponer, voy a sacar mi historia, mi ceguera. Nunca me dio pena mi ceguera. Nunca dije, se va a quedar guardada en ese closet, en ese cajón, en esa oscuridad. Dije, no, yo tengo que gritar al mundo entero que soy ciega, pero que estoy viva, y que estoy viva por algo y para algo, y que tengo que decírselo a todo el mundo, que los milagros existen, que estamos en aquella época estábamos en el 2017, estamos en el 2017, pero hoy por hoy los milagros existen y yo soy protagonista de ese milagro y hay mucho que agradecer, y hay mucho que agradecerle a Dios, también a los médicos, también a la gente que me ayudaba, a mi familia, incluso a mi terapeuta. Tuve que tener una terapia de tanatología para entender, para ver todo, cómo iba a manejar todo ese proceso de la pérdida de la vista, que lo hice, pero todo iba junto y de la mano a esas ganas de decir gracias por dejarme vivir, gracias por esta segunda oportunidad que no todo el mundo la tiene, y créeme que si tú apostaste para mí, esa apuesta la ganaste, ¿no? Para mí, y yo voy a hacer algo por toda la gente que pueda hacer para de alguna manera retribuir aquí en la tierra algo de lo mucho que me has dado, que es esto, ¿no? Que es mi oportunidad. Y mira, creo que es muy importante esto que estás mencionando. A ver, pasaste una historia muy complicada. Sí. Creo que el tema del victimismo es que mucha gente, como tú mencionas, solo se pregunta el por qué. O sea, no pueden salir de esa pregunta de ¿por qué me pasó a mí? O sea, ¿por qué la vida es tan mala? ¿O por qué Dios contra mí? O sea, ¿qué hice yo para merecerlo? Y muchas veces pues quizá no tenemos ese control de las respuestas, porque así no funciona la vida. O sea, tristemente no hay como un manual que nos explique el por qué sucedieron, pero creo que sí somos mucho, o sea, no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Sí. Y justamente es el ejemplo que tú nos estás dando. O sea, y te voy a contar algo, perdón. Ajá, sí. Perdón. Ay, qué grosera, te interrumpí espantosamente. ¿Me puedo sentar así? Sí, obviamente. Ay, es que ¿qué crees? Que a mí me gusta sentarme así, no sé por qué. Soy muy feliz así. Mira, te voy a ser muy honesta. Al principio fue muy duro, sí, y no encontré el camino. Y me topaba. Fueron muchas noches de oscuridad, fueron muchas noches de lágrimas. Y muchas noches de decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer sin mis ojos? No hay nada que hacer y no voy a volver a ver a mi esposo, y no voy a ver mis diseños, y no voy a ver a mi familia, y el sol, y X. Entonces, afortunadamente, poco a poco, porque no fue de la noche a la mañana, que quede bien claro, esto que yo de alguna manera decidí, todo fue paulatino, digo, en un corto tiempo. Sin embargo, sí sufrí y sí grité y sí lloré. Sin embargo, los 3 ingredientes definitivamente que yo le agradezco a la vida, porque me preguntan, ¿por qué sonríes en una conferencia? No deberías de sonreír. Es que no ves. ¿Por qué estás contenta? Porque yo, pues la verdad, sonrío mucho. Y les digo, es que estoy viva. O sea, eso que yo traigo adentro se lo debo a 3 cosas. Y siempre se los digo a la gente. ¿Quieren saber mi receta secreta? Y me dicen, sí. Les digo, ok, ahí les va. Número 1, Dios. Yo sé que no toda la gente cree en Dios. Lo sé. Sin embargo, para mí fue un ancla la más fuerte de todas. Fue algo con lo que yo me detuve y dije, de aquí no me suelto. Y les puedo garantizar, se los puedo asegurar, que me funcionó. Y se los juro que me hizo fuerte, y se los juro que me dio luz y que me dio paz en esta incertidumbre, en este miedo de la oscuridad de por vida, ¿no? Hasta que yo me vuelva a morir. Entonces, Dios estuvo ahí y está todos los días de mi vida, ¿no? Ahora bien, el segundo ingrediente, mi familia. Tener yo a esta persona
que en esa cama de hospital yo sentí que llegó. Se acercó a mi derecha, me tomó de la mano y me dijo, aquí estoy, que es Julio. Y yo, la verdad, ya tenía mi speech, que le iba a echar así de, no, mira, tú búscate una persona más joven, haz tu vida, ten tus bebés, porque él siempre quiso ser papá, etc. Yo ya le iba a decir, te firmo lo que quieras, tráeme aquí a los abogados, porque yo no quería retener a una persona después de quedar ciega. Y él me dijo, aquí estoy. Y luego me dio un beso y me dijo, si tú vuelves a... porque me dijo, si estoy aquí es porque así lo he decidido. Y con una voz firme, porque yo estaba como muy rejega a decir, vete, 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 vete. Y entonces me dijo, si tú vuelves a ver, será maravilloso. Pero si tú no vuelves a ver, los dos aprenderemos a leer braille. Esa familia, ese segundo ingrediente, que no solo son mis hermanos, mis sobrinos, mi familia política, sino esa persona que era ya mi núcleo que yo quería formar. Y que me dijera eso, para mí fue como ponerme así un traje así como de metal, de decir, yo puedo con todo y contra todo si tengo este amor. Si tengo este amor que sí, efectivamente, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. ¿Que hemos tenido errores con pareja? Sí, pero en ese momento que yo lo necesité, ahí estuvo. Y ahí fue cuando yo me anclé del otro lado, ¿no? Como digamos, una muleta era Dios de este lado y la otra muleta era mi familia de este otro. Y dije, ya no me caigo. El tercer ingrediente fue mi terapia tanatológica, que definitivamente me enseñó el proceso, pero eso ya fue un poquito más paulatino. Sin embargo, de eso fue lo que a mí me sacó adelante para decir, con lo que me dijeron los médicos del milagro, de donde yo debería de estar y cómo debería de estar físicamente, intelectualmente, emocionalmente, etc. Y con esto dije, nadie me para. Y sí tengo que gritarlo, y sí tengo que ir a donde tenga que ir, y sí voy a hacerlo. Y fue donde empecé a dar pláticas y empecé a acercarme a las personas poco a poco. Esta historia de vida nos da un mensaje de esperanza y de empoderamiento que nos llega al alma. Y pensando en esa idea de tomar responsabilidad sobre nuestra vida, sobre nuestro bienestar, hay una conexión también en cómo nos presentamos al mundo con nuestro estilo. Y aquí en nuestra sección Estilo que Inspira, presentado por Liverpool, hoy queremos hablar de que nuestro estilo es una forma de expresión y también una declaración de responsabilidad cuando te cuidas, cuando eliges prendas que te hacen sentir bien, que proyectan la persona que quieres ser. Cuando haces eso, estás asumiendo una responsabilidad contigo mismo. Liverpool tiene todo para que encuentres ese estilo que te empodera. Y me surgen muchas dudas, Jackie, porque tú nunca nos cuentas justamente cómo fue esa vivencia y lo importante que fue para ti, por ejemplo, tu esposo Julio, tu familia, y lo vemos hoy en día también, ¿no? Ahorita que platicábamos con él, esa parte del ancla. Y mencionaste una palabra hace rato, que eras workaholic en la cuestión del diseño. Sí. ¿Cómo cambian las prioridades o cómo estaban tus prioridades anteriormente antes de vivir el antes y el después? ¿Cómo fue ese cambio? Sí, es algo súper bonito que me encanta platicar y que me encanta compartir, porque yo sé que de las personas que nos escuchan y que nos ven, hay algo que se puede mover ahí y es tiempo de moverlos, de cambiarlos ese chip. Ahí les va. Yo tenía mi palabra aquí, workaholic. Desde que yo tengo uso de razón, dibujaba y era la más feliz haciendo y deshaciendo y creando, y ahora voy a hacer esto y ahora aquello, desde chiquitititita. Por supuesto, el día que decidí una carrera tenía que ser diseño, aunque me costó trabajo por mi papá, que decía, no es tan linda, ¿no? Pero bueno, él a la mera hora dijo que sí. El punto fue que gocé mis 5 años de carrera. Para mí fue desvelarme y no comer y estar en la computadora. Era una gozadera. Parecía que yo estaba en Disneylandia. Era fascinante mi carrera. Cuando yo salgo y empiezo a trabajar, sí me gustaba igual, pero empecé a darme cuenta de lo que realmente era la vida real, ¿no? No era un proyecto de escuela, sino era un cliente y cómo lo tenías que tratar y cómo lo tenías que
que hacer las cosas para que las cosas salieran bien y perfectas. Poco a poco me empecé a hacer, siempre he sido perfeccionista, pero me empecé a hacer un poquito más. Y quería demostrarle a mi papá y demostrarle a mucha gente que el diseño es maravilloso. Y quitar esos tabús de que te mueres de hambre, que no es cierto. Creo que es una gran carrera. Y entonces, poco a poco yo empecé a buscar clientes y me independicé y me empecé a buscar clientes. Y era para mí maravilloso crear algo y después verlo plasmado, porque yo me dediqué 100% al empaque de productos de consumo. Entonces, para mí ir a cualquier tienda departamental o autoservicio o simplemente en la calle, en cualquier camiones rotulados espectacular, cualquier cosa que yo vería que yo lo hice, te juro, se me salían las lágrimas y decía, todo valió la pena. Ya ves, papá, sí valió la pena, mis desvelos y todo. Y para mí era maravilloso que un cliente me hablara y me dijera, wow, me dijeran, hicimos otro tiraje de tantas toneladas de polietileno porque se vendió increíblemente el papel higiénico tal marca. Y yo decía, ¡ah! Sí, lo hice. Y yo me sentía importante y me sentía feliz y me sentía, te juro, en mis venas era una pasión por estar en esa computadora, aunque fueran las 3 de la mañana. Y eso me hizo perder el rumbo. Eso me hizo preferir estar enfrente de mi computadora que estar enfrente de mi esposo, enfrente de mi papá, de mis hermanos, de mis sobrinos. Preferir, voy a trabajar y hacer este catálogo rapidísimo al pastel de 6 años de mi sobrino, ¿no? Entonces, todo eso yo no lo veía. Sí veía y no lo veía. No lo veía. No me daba cuenta de la importancia de las cosas, de las prioridades de las cosas, porque en el número 1 del trabajo, y en el 2 del trabajo, y en el 13 del trabajo, y en el 8, y en el 9, y en el 39, ya estaba mi familia. Y eso está terrible, porque Dios no se equivoca y las cosas tienen que pasar porque tienen que pasar y como pasan. Y hoy por hoy les puedo decir, ok, no veo, pero sí veo. Cuando me dicen, ¿eres invidente? No soy invidente, yo no enojada. Soy ciega, pero no soy invidente porque veo de otra forma. ¿Qué veo hoy por hoy? Mis prioridades cambiaron. ¿Qué veo hoy por hoy después de una cosa difícil, negativa? Lo más importante hoy es Dios y mi familia. Definitivamente mi hija, que ya después les contaré de ella, pero después de todo eso, ya viene, obviamente, mi casa, mis cosas personales. Hablo de mi núcleo, mi familia como tal, ¿no? Que no falte nada, que todo esté en orden, que todo esté perfecto para mi esposo, para mis hijos, mis viajes, mis cosas lindas, las cosas que te nutren. Hoy por hoy no son mis ojos, pero sí es mi corazón, mi alma, mi vida, mi sentir, mi sentido de estar aquí, mis conferencias, todo eso. Sin embargo, sí sigo diseñando. Sigo no sentándome enfrente de la computadora, pero sí tengo un papel, un lápiz, un Sharpie, porque amo los Sharpies, y me pongo, a veces no está de lo mejor ese dibujo, y tú me entenderás muy bien, Emanuel. Sí. No es lo mejor, pero ¿qué creen? Que me doy a entender. Y entonces a esas chiquitas que siguen trabajando conmigo, les explico verbalmente lo que quiero hacer, cómo quiero hacer ese empaque, porque quiero participar en esa marca, o en ese relanzamiento, o en lo que sea. Y le digo, quiero esto y esto y esto, así, de este color, de este color. Aparte me acuerdo de los pantones, gracias a Dios. Entonces les digo, pues hay un tal, un 213, de ese rosita como. Entonces sí, les empiezo a explicar qué quiero y sale. Pero ese diseño que sigue estando en mi corazón y nunca lo voy a matar, porque es parte de mí, pero quedó en una prioridad muy diferente a la que estaba. Hoy por hoy las cosas que tengo priorizadas son las cosas que valen la pena en cuanto a lo que extraño. Porque, por ejemplo, hoy el diseño lo extraño porque lo sigo haciendo, sí, pero si a mí me preguntas, oye, ¿extrañas tal empaque de salchichas? No. Por supuesto que no me interesa el empaque de las salchichas, ni de la leche, ni de nada. Me interesa mi esposo, su cara y sus pecas. Me interesa cómo están creciendo mis sobrinos.
mis hermanos. ¿Qué ha pasado con ellos en estos 8 años? La luna y las estrellas, siempre les digo lo mismo. Se oye súper romántico. Soy romántica, pero ¿qué creen? Que no es romanticismo. Es que a veces me dicen, la luna está preciosísima. Y yo digo, ¡ah! Véanla mucho, por favor, véanla mucho. Por mí y por ti, les digo. Véanla mucho. Dime cómo es. Y ellos me las describen, y las estrellas, y las cosas bellas, las flores, los árboles, incluso el tráfico. Todo extraño. Eso es lo que hoy por hoy está antes de cualquier cosa que antes no me fijaba, ¿no? Que antes no veía y que estaban en los últimos lugares. Y hoy por hoy son las primeras cosas. Y es así como cambiaron mis prioridades, por dejar de ver y dejar de no de ver, dejar de trabajar y ver las cosas de diferente forma. Mira, creo que es bien importante esto. Digo, hay una gran diferencia entre alguien que fue víctima y alguien que se queda en el victimismo. Y evidentemente fuiste víctima de algo que no pudiste controlar y que no estaba en tus manos, pero decidiste encontrarle un propósito a todo. Hace rato en la plática que teníamos detrás de cámaras era que el que te quedaras o perdieras la vista era dentro de todo lo mejor que podía pasar. ¿Por qué? Sí. O sea, ¿cuáles eran los otros panoramas o cuál es ese aprendizaje o a qué se referían con ese comentario? Sí, los médicos le dijeron a Julio que debido a tanto daño cerebral que yo había tenido con las convulsiones, que fue del lado derecho, si yo despertaba, prácticamente no me iba a mover. Sí. Yo iba a estar inmóvil. O simplemente de la mitad del cuerpo hacia la izquierda, el invertido a lo que estaba dañado. Y era la parte de sentimientos. Y dijo, no va a recordar, no va a sentir, no va a saber quién es, ni tampoco ustedes. Y si bien les va, que sea mejor un vegetal. Así le dijeron, crudamente así le dijeron. Mejor que no despierte o mejor que se vuelva a morir. O sea, sí había muchos panoramas mejor a que yo despertara. Y la verdad es que a los 10 días, cuando abrí los ojos y desperté y hablé, pues ellos estaban, por eso te digo que se me acercaban todos y me empezaban a preguntar quién era y cómo me llamaba y que sabían qué año estaba, etcétera, porque pensaron que no me... Y yo, la verdad, sí tuve que volver a caminar, aprender a volver a caminar, porque me costó mucho trabajo moverme después de estar tanto tiempo acostada. Mis manos se podían subir un poquito, como hasta aquí, nada más. Y podía hablar perfecto, incluso podía comer yo sola cuando me traían mi comida con la charolita esta de los hospitales y todo eso. Pero mis piernas sí tuvieron que tener terapia para volver a sostenerme. Incluso, les cuento algo padrísimo. Fíjense, nosotros que caminamos, pues ya sin pensar, sí, completamente mecánica. Bueno, es una situación mecánica, pero de todas formas, pues no sé, nadie nos ponemos a decirle gracias pies, ¿no? Después de un pedicure igual y sí, pero nadie, ni siquiera te los tocas tantito así como para chiqueártelos tantito, ¿no? Pero el punto es que, les voy a decir algo, yo tenía ligas de resistencia para poder volver a caminar y muchas terapias y una señorita que estaba sentada enfrente de mí y días y días y días hasta que un día me volví a parar solita. Y cuando yo me paré y me sentí que yo solita estaba de pie, empecé a aplaudir. Empecé a aplaudir y a decir gracias Dios, gracias, gracias. Y como eso, pues debe de haber miles de cosas, ¿no? Hablar, pensar, reconocer, recordar. Incluso sí les tengo que confesar que hay cosas que perdí. A veces Julio me dice, oye, ¿te acuerdas de esta película de no sé cuál? Y yo, yo no la vi. Fuiste con alguien más, le digo. Pero me dice, no, sí fuimos, acuérdate, tal y tal, y pediste unas palomitas de tal. Pero sí perdí cosillas, pero eso, nada importante. Sí. Oye, a ver, y otra parte que es bien importante. A ver, cuéntame. Muchas veces cuando nos ocurren cosas, pues evidentemente nuestro dolor es el único que podemos ver. Sí. Pero en esta parte hay otra parte bien importante que fue Julio. Sí. O sea, porque al final, aunque no le ocurrió a él, le afectaba directamente a él, porque era la persona que estaba contigo. Sí. ¿Cómo fue este proceso? O sea, porque no sé si estuvo en algún punto el problema que tú dijeras como, a ver, pero prácticamente, ¿por qué te quejas si la que le ocurrió fue a mí? O cómo fue este entendimiento de la empatía de ambos. O sea, ¿cómo fue su vida para él? O sea, ¿cómo se adaptó y cómo tú te adaptaste también ante su dolor? Porque evidentemente
le dolía y pues, lo que te pasa a ti le afecta a él. Sí. Mira, previo a todo esto que pasó, Julio y yo éramos unos esposos no alejados de ninguna manera, vivíamos juntos y todo, pero no tan pendientes uno del otro. Como que él demasiado ocupado en sus cosas y yo demasiado ocupada en las mías. Sí. Entonces, cuando sucede esto, Julio me lo cambiaron. Algo pasó en él. Pues sí, él me vio estar y no estar en un segundo a otro, ¿no? Entonces, ahora sí como dicen, ¿no? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Sí. Y Julio cambió radicalmente en cuanto a su cuidado hacia mí. Nunca fue tratarme mal ni nada, simplemente mucho más. Fue una exageración, así, de casi dónde piso y qué agarro y qué como y las pastillas y la ropa. A ver, te ayudo. Al principio todo me ayudaba, inclusive a pintarme la ceja. Era impresionante cómo me cuidaba. Me ponía mis pantuflas. Cuando yo bajaba las piernas exactamente en la cama, en ese lugar donde bajaban mis pies, ahí yo tenía las pantuflas. Era impresionante. Sigue siendo muy hermoso, ya un poquito menos. ¿Por qué? Porque yo ya hago muchas cosas sola. Sí. Pero al principio estaba completamente metido en lo que yo estaba haciendo y en lo que yo necesitaba para que no batallara. Ahora bien, él me dice, entre broma y broma es real, pero me dice, me pasó lo que María Antonieta me dice, y se agarra así su cabello, me dice, encanecí en una noche. Y yo, ¿pero por qué? Porque los sustos que me por los sustos que me sacas. Entonces, pues sí, obviamente él sufrió espantoso. Él, no sé qué habrá pasado, sí sé, pero es una larga historia. ¿Qué pasó por su mente? ¿Qué pasó por su corazón? ¿Qué pasó por su vida? ¿Qué pasó de ver a su esposa que cuando le dicen ya no está? Y luego a la mera hora sí está. Y luego a la mera hora puede quedar mal. Él me contó algo, bueno, esto es algo de él, pero se los voy a contar. Sí. Él es muy devoto. Y estaba yo en un hospital aquí en la Ciudad de México y estaba en un 9º piso porque ahí es la terapia intensiva. Y dice que ahí hay un baño para todas las personas que están en terapia intensiva, todos los familiares, y unos sillones que están afuera para sentarse y recostarse un poco mientras pueden pasar. Y dice que entró al baño y se encerró en esa noche donde no había nada que hacer, donde le dijeron, no hay 1% de posibilidades que ella sobreviva. Traigan un sacerdote. ¿Qué religión son? Católicos. Traigan un sacerdote. Esa noche él se encierra en el baño, le pone seguro para que nadie entrara, y él se arrodilla junto al lavabo. Y él, con todo su corazón, con toda su fe, su fuerza, todo lo que él tenía, el amor hacia mí, le pide a Dios que por favor me dejara. Y todavía le dice a él, si tú la quieres más, porque pues allá la necesitas para algo, pues llévatela, ¿no? Pero si yo la quiero más y yo la necesito más, déjamela. Y aquí estoy. Y me hace la broma, porque él es muy bromista, y me dice, ay, no pedí bien. Y yo, ¿por qué? Y me dice, pues es que te fallaron los ojos. Le digo, bueno, eso no importa, estoy aquí. Y me dice, pues sí, la verdad sí, pero lo bueno es que estás aquí. Yo, sí, pero la verdad es que él hace la broma, ¿no? Pero la verdad es que sí la pasó mal. Y fue un proceso seguramente que sigue viviendo, porque hoy por hoy que tenemos una hija, pues la verdad es que pues él la trae, él la carga. Yo a veces la cargo, pero él, aparte tiene papitis, entonces todo es papá, y aparte la pañalera. Le digo, yo te cargo la pañalera, tú carga Marjorie, y me dice no, y luego yo todavía lo agarro del brazo. Entonces, pobre hombre, trae aquí el pípila y trae la mujer acá y la niña acá, y yo digo, ¿cómo acaba, no? Este pobre hombre. Pero es el más feliz del planeta y está contento, y yo le agradezco todos los días de mi vida que él esté conmigo y que él haya elegido estar aquí, y soy muy, muy feliz por eso. Y se nota, Jackie, de verdad. Y de hecho, justo mientras estás contando esa historia
del amor de Julio hacia ti y de tu amor hacia Julio y tener en el fondo los gritos de su hija, que eso que está jugando y se ve tan feliz, pues la realidad es que para nosotros por lo menos que podemos verlo y escucharlo y no sé si las personas que nos están viendo en este momento lo puedan escuchar, pero pues ojalá puedan disfrutar también esos sonidos porque nosotros somos súper pro de la parte de la familia y te platicaba también, ¿no? De que yo estoy a punto de ser papá y de verdad para mí es sumamente emotivo el poder escuchar y ver esos ejemplos de unión familiar y de amor. Generalmente el romántico es Emmanuel de los dos, ¿no? Pero yo justamente en el punto en el que estoy, pues creo que me conmueve más y me motiva muchísimo principalmente. Y quiero hacerte una pregunta, Jackie, que va muy enfocada a la parte del tema que elegimos el día de hoy. Uh-huh. Tú nos acabas de contar cómo fue esa transformación, esa lucha en el que tú decidiste salir adelante, en el que evidentemente tenías a la persona correcta a tu lado, a tu familia, a Dios, después la parte de la terapia y todo. Hipotéticamente hablando, uh-huh, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué piensas tú que hubiera pasado si no hubieras decidido el poder salir de ese victimismo y quedarte como víctima todo el tiempo? Hoy en día, ¿cómo sería tu vida? Yo creo que hoy por hoy sería una cosa diferente completamente en el punto de que no sé. Bueno, sí sé. ¿Para qué les digo que no? Sí sé. Creo que mi vida sería precisamente como no tendría que ser. Es decir, mucha queja, mucho victimismo, porque a mí no sé qué hacer, no encontrar el camino. Creo que sería complicada, pero también todo depende de cómo tomamos el toro por los cuernos. ¿A qué me refiero con esto? Siento que muchas de las veces los seres humanos, hasta que nos pasa algo malo, empezamos a ver la vida de una forma distinta. Hoy por hoy te puedo decir, no necesariamente. Hoy te puedo decir, me gusta ayudar a las personas, me gusta ese momento en que yo escucho, ay, es que me pasó algo, ay, perdón que les vuelva, quiero decirles algo importante antes. Adelante, por favor. Fíjense que hace algún tiempo me pasó algo difícil, ya ciega, que fue el acabar una conferencia, tratando de motivar, tratando de decirle a la gente cómo yo lo he logrado, cómo me ha costado trabajo, sí, pero que lo he logrado y cómo lo he logrado. Y la verdad es que me pasó algo tremendamente fuerte en el momento que una persona, un jovencito, me dijo que gracias Jackie por haberte escuchado, gracias por lo que me enseñaste, gracias porque nunca me imaginé esto y esto. Me empezó a dar las gracias por todo. Estaba cercano a mí, casi cuerpo a cuerpo, alto, un chico alto, ay, perdón por si moví esto. Era un chico alto, delgadito, buena onda, jovencito en la universidad. No, era prepa. Y me dijo, gracias porque tenía que escucharte. Gracias. Hoy no iba a venir a la escuela. Y resulta que sí vine. Y hoy me doy cuenta que vine a la escuela porque hoy me quería hoy quería quitarme la vida. Y después de haberte escuchado con lo que dijiste, por lo que has compartido, puedo decirte, no lo voy a hacer. Y eso es lo que a mí me mueve y me motiva y me quita completamente de la queja y del victimismo y de todo lo que tenga que ver con ese tipo de conceptos. Al decir, gracias por mi ceguera, al decir, bendita ceguera, siempre les digo, bendita ceguera que me ha hecho mover
los corazones de cierta forma para entenderlos de una forma distinta. ¿Tú en algún momento, cuando despertaste y te diste cuenta y te dieron la noticia que no ibas a volver a ver, en algún momento creíste que lo mejor que pudo haber pasado era que no hubieras despertado? Sí, sí lo llegué a pensar, claro. Y hoy en día... No, completamente diferente. Eso fue en el momento que me dijeron, pues no ves, vamos a ver qué pasa. Y yo todavía estaba ahí rayando en el workaholismo. Sí. ¿Qué voy a hacer sin mis ojos con el diseño? Y por eso se me vino el mismo encima y por eso se me pasaron millones de cosas. ¿Para qué desperté? Incluso tengo que decirles algo que nunca había dicho en ningún lado. Porque quiero que la gente que escucha vea a qué nivel llegué. No siempre todo fue color de rosa. Ya estando en casa, ya sabiendo lo que sabía, ya sabiendo el milagro, ya sabiendo que desperté, ya sabiendo que no debería de haber estado ni viva, ni moviéndome, ni hablando, en la recámara de la casa, todavía Marjorie no nacía, era muy reciente todo. Yo le dije a Julio, ¿te acuerdas la película de Yo antes de ti? Ajá. Un libro que yo leí mucho, me encantaba ese libro y vi la película. Bueno, los 3 libros que salieron. Y entonces me dijo, sí. Y le dije, bueno, ¿te acuerdas? Que entonces él y luego ella, pero ella, a pesar de que lo amaba, ya le empecé. Sí. Pues él decidió no estar. ¿Por qué? Porque no era feliz. Y me dice, ¿qué estás insinuando, no? Sí. Muy enojado. Le dije, no, bueno, pues a lo mejor, porque yo todavía sentía que era una carga. Y que las cosas no iban a ser iguales. Y me dijo, de ninguna manera. Me dijo algo muy serio. Me dijo, ¿cómo te atreves tan solo a pensarlo después de estar aquí? Te dijeron los médicos que había niños chiquitos que no lo lograban teniendo todo por delante. Tú tienes 44. Y entonces, otra vez me llegaba el 20 de, claro, tengo 44 y si me quedé fue por algo. Y entonces dije, no, ya, perdón, no lo vuelvo a decir, no lo vuelvo a hacer. Y lo llegué a pensar y lo llegué a decir, a verbalizar y a decírselo a él. Es algo feo, sí, que lo diga, pero fue real. Acabas de tocar un tema bien importante. Y a ver, justo en este podcast también tenemos una sección donde hablamos de películas. Sí. Y justo la película que escogimos para este episodio era la película de Yo antes de ti. Ajá. Porque justamente habla, bueno, para la gente que no la ha visto o que no ha leído o lo que sea, la trama va de una persona que era muy exitosa y en un accidente pues queda, creo que... Parapléjico, ¿no? Parapléjico. Sí, no movía nada. Entonces, pues para él su vida ya no tiene sentido y él tiene como meta esperar un tiempo para después tener, como lo pintan en las películas y hoy en día, dizque una muerte digna, ¿no? O sea, ya no vale la pena vivir. Conforme pasa la historia, este chico pues contrata a una chica que lo va a ayudar en toda su vida. Entonces esta chica pues le empieza a enseñar que la vida sí tiene otro sentido, que sí vale la pena muchas cosas más allá de lo que él conocía. Pero el desenlace triste de la película es que a pesar de todo esto, él continúa con su decisión de que la vida ya no la quiere y pues termina pues quitándose, bueno, dejando que la vida se pierda. Entonces es una película que ha generado mucha polémica porque hay mucha gente que apoya esta parte de decirle a él como de, bueno, es que era su vida y es su decisión y pues bueno, si él ya no quería estar aquí, pues ni modo. Y yo por lo menos en lo personal nunca he estado de acuerdo porque sí, entiendo que obviamente su vida le cambió 360 grados, pero al final de cuentas su vida empezó a tener un nuevo rumbo, un nuevo propósito y empezó a darse cuenta que había cosas por las cuales sí importaba luchar y él podía ser ese ejemplo y había gente que era feliz con él. Entonces yo sí considero que es incluso una decisión muy egoísta de su parte porque solamente nunca pudo ver más allá de su dolor y creo que tú diste esa vuelta, o sea, tú lograste pasar por ese proceso donde evidentemente es algo muy duro, pero encontraste un propósito y darte cuenta que la vida no se terminaba con tus ojos, porque aprendiste a ver el mundo de una forma muy diferente y de una forma a lo mejor hasta más real. Y
Exactamente. Y algo bien importante que me gustaría como recalcar, como subrayar. Sí. Le hago así, como si pintara. Hoy por hoy no es crítica. Sí. Ojo lo que voy a decir. Solamente estoy comentando lo que yo vivo en conferencias de jóvenes. Se acercan a mí al final, me abrazan, me dicen algo cercano, como esta persona que me dijo esto. Pero hay veces que me dicen algo así como que no le encuentran sentido a lo que están viviendo. Y cuando me platican brevemente qué es o divorcios de los papás, o que no pasaron un examen, o que no se quedaron en la universidad que querían quedarse, o que habían terminado con su novio o su novia, o que su hermano estaba enfermo. Cosas que son difíciles, que Sí. todos la hemos pasado, evidentemente, el divorcio de los papás o separaciones de parejas, qué sé yo. Yo quiero que quede bien claro algo. Mi vida no es color de rosa. Yo la trato de pintar así. Me dicen, ¿cómo diseñas? ¿Por qué lo ves todo bonito? ¿Por qué te sonríes? Ok, yo tengo una pantalla negra aquí. Un negro, para que se lo imagine la gente, sólido, sólido, sólido. Ya no es gris, ya es negro. Y hagan de cuenta ustedes que los enterraron a 20 kilómetros en la tierra con 600 bolsas de costalitos en la cabeza. O sea, es una cosa inmensamente sólida. No hay luces, no hay sombras, no hay movimientos, no hay destellos, no hay nada. Ahora bien, a mí me gusta pintarme la vida como yo quiero. En ese pizarroncito negro, yo agarro mis colorcitos y me pongo y me pongo a poner, a ver, ¿cómo eres, Emanuel? No te conozco, sí. Físicamente no te conozco, pero cuando la gente se describe, yo pregunto cómo es, yo pinto aquí, y pinto a Héctor, y pinto a mi hija, y pinto mi comida, y pinto mis manos. Todo lo que a mí me gustaría ver. Se oye muy romántico, pero es real. Intento ponerle color a lo que no tiene. ¿Por qué lo hago? Porque es por mí, para mí, porque es mi vida. Porque yo sí pasé por un divorcio y sí he pasado por separación y sí he pasado por muchas cosas que todos hemos pasado y también a veces no tenemos lo que queremos y no por eso es salirse rápidamente en una situación, una decisión completamente errónea o mala. Ahora, insisto, no los estoy criticando, simplemente les estoy diciendo, muchas personas como yo alzamos la mano. Sí. Yo sí necesité ayuda terapéutica, claro, y con mi familia y Dios y mil cosas como ya les platiqué, pero hay veces que sí necesitamos hablarlo y pedir esa ayuda, porque a veces, como las moscas, nos estamos topando con ese cristal, porque a mí me pasó, y no solamente con la ceguera, me ha pasado de pareja, me ha pasado con la escuela, me ha pasado con todas esas cosas con los que hoy por hoy los chicos no salen porque no saben por dónde, y ellos lo único que necesitan es que nosotros les digamos aquí estamos. Es lo que yo pienso y es lo que yo entiendo con lo que los chicos se acercan y me comparten. Y yo lo que he intentado es decirles que pidan esa ayuda con su familia. Hay veces que me dicen, mis papás nunca están. Son muchos temas y muchas cosas diferentes. ¿Por qué? Porque los señores tienen que trabajar, porque no alcanza. Entonces, o trabajo para comer o estoy con mi hijo, lo entiendo, pero creo que podemos equilibrar las cosas en muchos temas y en muchos aspectos los chicos para tratar de buscar ese camino y ver un poquito la vida mejor y ver la vida mejor y darse cuenta de lo que realmente vale la pena. Siempre se los digo, ustedes que pueden ver, disfruten, sensibilícense a lo que realmente vale la pena y háganlo y agradezcanlo todos los momentos. Y se oye de verdad súper es real. Hoy estoy aquí y mañana no me pasó a mí. Y yo siempre les digo, experimenten a través de mí, de mi historia, de mi vida, para que a ustedes no necesariamente les tenga que pasar algo malo, para decir, ay, mira, mis prioridades cambiaron. Ay, mira, es que yo nunca me di cuenta de esto, de aquello, ¿no? Descuidé esto. No sé. Hay muchas cosas que hay que poner atención. Hay que ayudar, hay que tomar esa mano, dárselas a esas personas que, aunque no sean de nuestra familia, aunque sean amistades, aunque sean desconocidos, ¿no? Incluso a veces es necesario hacerlo.
Definitivamente. Y justo ahorita con lo que estás mencionando, Jackie, y que platicas con tantos jóvenes y con tantas personas que seguramente abren su corazón ante ti cuando tú les cuentas tu historia, ¿tú crees que hoy en día existe una cultura de la victimización? Sí. Y desde tu punto de vista, ¿qué tenemos que hacer para empezar a cambiar ese chip? Porque tú lo acabas de mencionar. Tú coloreas tu pizarrón que parece ser negro y todo. Y tú decides que no, que se vea rosa y que si tu comida, en vez, si era verde, tú quieres que sea morada. O sea, tú decides exactamente. Yo me estoy comiendo aquí mis enchiladas que solamente puedo oler y degustar, evidentemente saborear, pero no las veo. Y yo me las imagino, ¿no? Obviamente, y como eso todo. ¿Y cómo crees que cuál es la clave para poder cambiar ese chip? Porque evidentemente todos cuando vivimos algún problema lo vemos que es como el más grande del mundo, ¿no? Porque es lo que estamos viviendo nosotros. Sí. Sabemos y siempre dicen, es que mira, allá hay guerras, pero cuesta mucho trabajo el poder llegar a ese punto porque el que lo está viviendo es uno, ¿no? Y él piensa que es el fin del mundo. Y más, por ejemplo, en los jóvenes. Cuando estás en la adolescencia, por algo se llama adolecer, todo es mucho más fuerte, ¿no? Si amas, amas muy fuerte. Si estás triste, estás muy triste. Si estás feliz, estás muy feliz. Cuando te acercan estos jóvenes a ti y te externan ese tipo de palabras, por ejemplo, de es que me cortó el novio, es que no sé, incluso algunas personas, es que yo no puedo tener el último iPhone, o es que yo no puedo tener... ¿Tú qué crees que deben hacer para empezar a cambiar ese chip de ser agradecidos con lo que tienen? Porque tú eres el que decides, hay cosas que no puedes cambiar, hay cosas que están ahí, pero tú puedes darle el enfoque de positivo o negativo. Y tú definitivamente a partir de ese cambio que, como lo has dicho, no es que haya sido fácil, ahorita lo cuentas y eres súper elocuente y sonríes y todo, pero fue un camino. ¿Cómo le puedes o qué le aconsejarías a los chicos justamente, o qué les aconsejas? Porque sí lo haces, porque platicas con ellos. Cuando te cuentan ese tipo de historias que a lo mejor para ti, para mí podrían decir, bueno, lo ves de forma de por fuera y dices, pues no es algo tan grave. Pero para ellos lo están viviendo y lo están sintiendo. Y todos tienen su importancia, su intensidad y todos son serios. A pesar de que sí no tengo el iPhone, pero para ellos es de verdad se me está cayendo el mundo. Entonces, también no hay que minimizar nada, definitivamente. Siempre que me ha pasado algo así, yo no soy terapeuta ni nada por el estilo. Yo soy una mujer común y corriente que estudió diseño y se quedó ciega a los 44. Nada más, que quede claro. Yo no sé esas técnicas de contención hacia una persona que se quiere quitar la vida o que simplemente está quejándose de mil cosas porque su vida no vale nada, como ellos la dicen. Entonces, yo lo único que les digo siempre, generalmente, ellos están cerca de mí y yo les agarro sus manos. Siempre. A veces están mojaditas, a veces están calientitas, a veces están heladas, a veces están grandes, a veces están delgaditas, a veces son muy delicadas. Unas manos, tantas manos que se han acercado a mí. Y yo las tomo con las mías, cercanas, cara con cara, trato de entender. Generalmente los abrazo para darme cuenta en qué altura están, si volteo como más para abajo, más para arriba, para poder dar una atención a su carita. Y les agarro sus manos y les digo, cuando hay cualquier tipo de queja o lamento o dolencia de cualquier cosa, estás vivo o estás viva, si es niña o mujer. Jovencita o mujer. Y entonces trato de que ellos, con este apretón de manos, ellos se den cuenta de qué hay aquí, de su aquí y ahora, pero en sus manos. Estás viva. Y luego les toco aquí, así les hago en su corazoncito aquí, de su lado izquierdo ahí. Digo, siéntete. Tienes todo, les digo, tienes todo por estar bien. No importa si él se fue, si ella se fue, no importa si ese examen no se pasó. Hay otras universidades que te van a dar la bienvenida. Dependiendo de la queja, les digo, date cuenta de todo lo que puedes hacer. Está en tus manos hacer todo para que cambie. Está en ti. Ver las formas de una forma diferente las cosas. Siempre les digo lo mismo. Para que ellos traten de entender la maravilla que hay, que no ven.
ellos se les cae el mundo, ok, pero si te das cuenta de esa conciencia, de este presente, el presente es un regalo. Por eso tu pregunta de hace rato, te iba a decir de la mañana, ¿cuál mañana? Si no llegamos aquí 6 horas. El presente, que es un regalo. Date cuenta, les digo. Y esa es la forma en que yo siempre trato de ayudarlos, concientizándolos, de agradecer todo lo que hoy por hoy tienen y que se den cuenta de que el iPhone no era todo, o ese novio no era todo, o esa universidad, o lo que sea, el divorcio de los papás, qué sé yo, ¿no? Que ellos siempre van a estar sus papás con ellos. A todos les digo diferente, pero en general les digo eso. Y los toco, les digo, escúchate. Les digo que hagan un ejercicio a veces. Les digo, cuando estés en casa, tapa tus ojos. Le digo, ¿tienes bufandas? Sí. Le digo, bueno, ¿tienes calcetines? Sí. Bueno, ponte muchas cosas. No hagas trampa, le digo. Que nada se meta así de lucecita. Ya que estés súper, súper oscuro, les digo, escúchate. Escucha tu respiración. Ponte tu mano aquí, a ver si sientes tu corazón. Incluso si te acuestas, este es un tip que les doy a todos. Si te acuestas del lado izquierdo, vas a oír tu corazón en la almohada. Le dijo, siempre les digo lo mismo. Siéntete. Date cuenta de quién eres, de que estás vivo, de que estás bien, de que estás sano, de que estás completo. Y que en tus manos está todo lo que quieras hacer. Todo lo que puedas hacer está ahí. Y lo puedes lograr. Sin embargo, hay unos que les falta mucho amor. Y entonces los abrazo mucho, mucho, mucho. Les doy unos besos. Les doy besos en su mejillita. Les abrazo y les digo que van a estar bien. Porque pues yo no soy mamá y papá de esas criaturitas o hermanos, qué sé yo, ¿no? Y a veces pues sí es necesario mucho el afecto, ¿no? Pero generalmente es eso que les cuento. Es mi forma de decirles, todo va a estar bien y date cuenta de lo maravilloso que eres. Muy bien. Oye, Jackie, y cuéntanos. Cuento. Ahora, ¿cómo es ser mamá? Increíble. Justamente a tu pequeña. Dicen que las segundas partes nunca son buenas. Pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que las segundas partes son maravillosas. Y la vida no me ha dejado de sorprender. Desde que yo salí del hospital hasta hoy, todo ha sido maravilloso, bueno, satisfactorio, lindo, mágico. Una enseñanza impresionante y una de las tantas cosas maravillosas que Dios me ha puesto en ese camino oscuro, pero al mismo tiempo lleno de luz, ha sido mi niña Marjorie. Mi niña es el sueño de 25 años de casada. Marjorie es mi milagro. Independientemente de mi vida, hablo de algo aparte que no sea yo. Marjorie son esos grititos que escuchan felices de esa niña maravillosa que me llena mi vida, mi espacio, es mi luz, mi todo prácticamente. Y le doy todos los días gracias. Cuando ella se duerme, generalmente la duermo yo, aquí encima de mí. Y rezamos y la bendigo y todo. Y siempre le digo gracias, mi amor, por haberme escogido como tu mamá. Siempre le digo lo mismo. Porque me siento muy afortunada de que Dios me haya bendecido con ella y que ella me haya escogido a mí. Qué bonito. Qué bonito, Jackie. Y mira, te platicamos. Nosotros aquí en el podcast tenemos una tradición. Sí. Esta es la tercera temporada y siempre lo hemos estado ahorita llevando y creo que tú has estado dando muchos mensajes. El podcast se llama En Voz Alta. Entonces siempre le pedimos a nuestros invitados que vienen con nosotros que les den un mensaje a las personas que nos están viendo. Tú, Jackie, ¿qué mensaje le quieres dar a las personas que nos están viendo? Puede ser lo que tú quieras. Puede ser del tema que estábamos hablando. Puede ser lo que te salga ahorita del corazón. ¿Qué es lo que le dirías en voz alta a las personas que nos escuchan y nos ven en este momento? Ya les he dicho un chorro de mensajes, generalmente los que yo platico, pero les voy a decir algo que a mí me cambió la vida. Sí tengo tiempo, ¿verdad? Sí, el que tú quieras, sí, no. Ok, es una frase y les voy a explicar de dónde sale esa frase. Cuando yo era niña chiquita, hace muchos años, pasaba en la tele Disneylandia. En un programa que salía a veces caricaturas y a veces eran películas y etcétera. Creo que los lunes o martes a las 8. Bueno, yo siempre veía Disneylandia y me emocionaba. Yo era chiquita
estaba chimuela, tendría que 6 años. Y digo estaba chimuela porque tengo una foto ese día. Salió una caricatura que hablaba de un estrella del béisbol, que en esa caricatura se llama Valente. Ese chico, ya saben, la caricatura así todo fornido, como muy grande de arriba y muy chiquito de abajo, la mandíbula muy marcada, con la barba partida, así con su gorra de béisbol, súper galán, etc. Todas cuando pasaba así con su bat, todas así de ¡ah! ¿No? En las gradas, etc. Y era súper, súper bueno y famoso. Entonces, un día Valente se casa. Se ve que hay en la caricatura que se casa con una señora así güerita, muy mona y todo, y dice que un día Valente recibe una noticia. Todo esto lo narraba una voz. Y entonces se ve que la esposa le susurraba algo al oído a Valente. Y entonces él se pone contento, feliz, y pues ¿cuál? Estaba embarazada. Entonces se ve que pasa el tiempo y le dicen que ya van a hacer su bebé, y él se ve que está fume y fume y fume, a pesar de ser atleta, ¿verdad? Pero fume y fume y fume. Y entonces le dicen un secreto a Valente y él pone una cara de tristeza. Y yo no entendía de chiquita, decía, pero ¿por qué se iba a ser papá? ¿Por qué está llorando? ¿Por qué se puso triste? Y entonces pues resulta que era niña y que él quería un niño porque quería que fuera beisbolista. Y él pues tenía sus camisitas chiquitas y su bat chiquito y sus pelotitas para su hijo. Y así va pasando la caricatura. 2, 3, 4, muchas veces le dio la noticia a su esposa, a Valente, que estaba embarazada, y él siempre sacaba la playerita y el bat creyendo que era un niño, y siempre era una niña. Y entonces un día Valente, muy desmotivado, ya no jugaba, ya era más grande, ya habían pasado muchos años, estaba así como si fuera una gelatina derretida en el sillón, y sus niñas estaban así en escalerita. Y la voz de la caricatura le dijo, Valente, ¿por qué estás triste? ¿No te das cuenta que las malas jugadas de la vida son bendiciones disfrazadas? Y entonces Valente le cambia la cara y viste a todas sus hijitas de béisbol y hace un equipo femenil. Y él era el coach y el entrenador de esas niñas. Ahí se acaba la caricatura. A mí me marcó tanto que después tengo 52 años y lo sigo diciendo. Esa frase de a veces las malas jugadas son bendiciones disfrazadas, para mí es súper potente, porque precisamente habla de todo esto, habla de que nosotros lo vemos mal y no lo entendemos, y pasa el tiempo, y hasta que nosotros o no cambiamos el lente o no vemos en retrospectiva, vemos el por qué y el para qué de eso. Y es cuando nosotros empezamos a darle un sentido distinto y un significado distinto y un valor distinto a lo que nos pasó. Entonces, si a mí me preguntas qué le digo a la gente, eso, que a veces las malas jugadas de la vida son bendiciones disfrazadas, y que se pongan atentos y que alcen la antena a ver eso que ven tan mal, que posiblemente no lo va a hacer y que posiblemente no lo es. Entonces, que se pusieran un chip diferente para ver eso. Es lo que les diría a todos. Pues completamente. Creo que la finalidad del capítulo era justo que nos dieras un aire de esperanza, un panorama más humano, porque de pronto estamos tan ensimismados que no logramos ver más allá de nuestra propia nariz. Entonces, gracias por compartirnos un poco de lo que ha sido tu historia, el poder compartirlo con toda la gente, y que pues a pesar de que lo hagas aquí en el podcast, que también lo hagas en tus redes sociales, que lo hagas en tus conferencias, que lo hagas con todas tus herramientas que es posible, porque pues creo que sí, con que le llegue este mensaje a una persona es más que suficiente. Obviamente sabemos que le llegan muchísimas más, pero con que puedas salvar una vida y puedas ser ese ejemplo a seguir, creo que ya con eso vale la pena. Y pues por eso te queríamos a ti en este capítulo, que fueras esa inspiración, y lo has sido. Y pues ha sido una charla muy, pasó muy rápido. O sea, ¿Sí? ya llevamos como hora y cuarto, pero ha volado. Okay. Porque nos lo has contado como si fuera una historia. O sea, al final de cuentas, pues nos contaste tu vida y lo tienes tan bien ya estructurado y analizado,
que pues queda muy claro el mensaje. O sea, no hay muchas preguntas que teníamos que hacer porque tú solita nos ibas dando las respuestas y las respuestas y las respuestas. Y nos sorprende que pues ibas un paso adelante porque es algo que ya tienes muy analizado. Entonces, yo sé que a la gente que nos está viendo le funcionará. Ojalá que le compartan este episodio a la gente que ustedes sepan que lo pueden necesitar. No saben de pronto cuánto bien pueden hacer. Pues igual las redes sociales van a aparecer aquí en la descripción para que te puedan seguir, para que te escuchen, para que analicen un poquito más su historia. Y a partir de, como tú dices, de tu propia historia, poder ellos experimentar y no tener que pasar o esperarnos a que nos pase algo tan grave o importante para empezar a hacer cambios. O sea, Exacto. Creo que muchas veces estamos a tiempo de poder valorar lo que ya tenemos. Y pues nada, Jackie, de verdad, muchísimas gracias por todas tus palabras. Espero que te hayas sentido cómoda y Feliz por la invitación. No, gracias a ti. Gracias de verdad por el espacio, por el compartir. Gracias de verdad, Emanuel, gracias. De verdad, mil gracias. Y yo quiero, bueno, ya si no lo editan, ¿va? No, tú adelante. ¿Existe la posibilidad que pase Marjorie? Sí, claro. Y que la gente la conozca. Porque Sí, yo obvio. quiero enseñarles, Marjorie, ven, quiero enseñarles el para qué de todo esto, el por qué de todo esto, la recompensa de todo esto. Ven, mi amor. La tienes a tu izquierda. Ven, sube, ven. Se te escapa Marjorie. Ven acá, cuidado, el micrófono. Ven, sube para que te conozcan. Di hola. Di hola. Hola, dile hola, Manuel. Hola, Héctor. Hola Marjorie, saluda. Di hola. Está muy concentrada. Hola. Papá. Sí, dile, vale toda la pena esta vida hermosa, ¿verdad? Sí que sí. No vayas a agarrar el micrófono, mamá. Sí, también que pase Julio. Sí, Déjalo. hemos estado hablando mucho de Julio. No estaba preparado para que venga. ¡Ahí viene papá, Marjorie! ¿Papá? ¡Ay, aquí está papá! ¡Oh! Dile, perdón, tanta lata que he dado. Estoy muy hiperactiva. Estamos hiperactivos. Pues gente, ellos es la familia que tanto les estamos hablando. De verdad es un honor el tenerlos aquí. Ya habrá oportunidad de volverlos a tener de invitados. De verdad que estamos muy orgullosos de que nos hayan acompañado. Entonces, pues, Gracias. de verdad qué bonita familia. Son un ejemplo a seguir, de verdad. Muchísimas gracias. 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 Mándales besos. Que Dios los bendiga. Gracias, Manda Héctor. besos, Gracias, manda besos. Emanuel. Manda besos. Despídete, diles, Y bye. pues creo que esto es una muy buena forma de poder cerrar el capítulo. Entonces, ¿Cómo lo cerró? ¿Agarró algo? Beso. Beso. Beso al Bye, bye. Bye. Besos. Manda besos.